Así es, hermanitos y hermanitas, Dios nos regala la oportunidad de mostrarnos su amor. Él nos protege con su providencia, Él prevé y provee, nos da lo necesario para vivir cada día. Para Él somos importantes, por eso hay que tener cuidado dónde pones tu pie, tu apoyo, tu confianza. De repente en la era moderna, pues el Facebook y las redes sociales y otras oportunidades que nos brinda la modernidad hace que se disperse nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro pensamiento. Si usamos bien estas herramientas, todo va a estar bien, pero tiene que estar un previo antes, en el cual nosotros, poniendo nuestra confianza en Dios, no tengamos que apoyarnos en otras cosas para que en esa necesidad de aprobación, de cariño, de un apapacho, termines vendiéndole tu alma al diablo. Bienvenidos. ¿A quién le dan pan que llore? Es el dicho que vamos a reflexionar. Qué bonito es estar aquí de nuevo en esta oportunidad que Dios nos brinda y que también tú te puedes regalar y nos podemos regalar mutuamente. Dios nos cuida y nos protege y eso es bueno sentirlo y valorarlo para no vender nuestra alma al diablo, como luego se dice. De repente podemos apoyarnos en lugares equivocados porque por un apapacho o un like de repente hay gente que llega hasta desnudarse. Pero nosotros no, ponemos nuestra confianza en Dios. ¿A quién le dan pan que llore? Es el dicho que vamos a reflexionar hoy. Obviamente que hay que ver qué tipo de pan nos ofrecen. Cristo nos dirá en otro texto que vamos a reflexionar en el siguiente bloque: yo soy el pan de vida. Obviamente que el dicho popular que nos dice a quién le dan pan que llore, pues a todos nos gusta estar bien, a todos nos gusta recibir apapachos, abrazos. De hecho, desde que uno nace necesita protección. Aquí el asunto es dónde pones tu pie. Conforme vas avanzando en la vida y vas tomando conciencia, tienes que checar quién te da el pan, porque también decía mi abuelo en otro dicho popular: el que quiere montar al caballo primero lo va sobando, lo va sobando, lo va sobando. El asunto es que nos movemos a veces por intereses. De hecho, pues todos tenemos intereses, buenos, legítimos o malos. Entonces aquí el asunto es distinguir muy bien. Es como aquel pescador que lanza con una buena carnada en su anzuelo, pues porque quiere pescar, no es porque quiera darle de comer al pez. Entonces ahí tienes que tener cuidado en la política y también en la interpretación religiosa, porque hay líderes religiosos que no buscan que tú te acerques a Dios, buscan atraerte, atraparte y después te hacen pues ellos buscan adeptos, te hacen esclavo de algo. Entonces hay que tener cuidado. Jesucristo dice en otro texto: la verdad os hará libres. La verdadera relación con Dios nos hace libres también. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dirá Jesús. Entonces hay que tener cuidado. ¿A quién le dan pan que llore? Y el pescador no quiere darle pez o de comer al pez, se lo quiere hacer filete, al contrario, ¿no? Estamos en tiempos de campañas políticas, de cambio social, de cambio religioso, donde aparecen nuevas sectas, nuevas formas de interpretar lo religioso. Entre el relativismo y el New Age, de repente se agarra de aquí y de allá lo que te conviene, pero no aquello que es bueno para ti. Obviamente que la verdadera religión, la verdadera relación con Dios, con la verdadera política, la política más genuina, que es la búsqueda del bien común, tu relación con Dios te tiene que llevar de lo humano a lo divino, tienes que trascender. Obviamente que eso implica esfuerzo en las relaciones interpersonales entre el esposo y la esposa, entre los padres, hijos, hijos, padres, hermanos, vecinos, entre la interacción social. Pues obviamente que tiene que haber reglas que pongan límites a ciertos excesos que todos tenemos. Entonces, aquí hay que tener cuidado entonces a la hora, por ejemplo, decía mi abuelita en otro dicho: demasiado bueno para que sea cierto, no hay árboles que den dinero. Entonces, cuando alguien te ofrezca algo así muy fácil que dices tú: wow, aquí está la maravilla del negocio,
pues ten cuidado, que puedes ganar en una semana no sé cuánto. Entonces sucede que los que buscan mujeres para el tráfico de mujeres o de órganos, entonces ponen un anuncio en las redes sociales, se paga tanto por una tarde y por repartir volantes, veía yo en un anuncio por ahí, ¿no? Y esto, aquello y lo otro, entonces sucede lo que sucede, asesinatos de migrantes porque tal vez no llegaron al nivel de la extorsión, que ya habían dado dinero y ahora pedían más, entonces la mafia te manda a matar. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, que siempre han existido estos tiempos. Aquí el asunto es dónde vas, dónde acudes. Tú que eres una persona frágil, necesitada, y de hecho pues todos lo somos. Entonces, Jesucristo nos ofrece un camino diferente, obviamente. Ahora, cuando vas con Jesucristo te dice que te tienes que esforzar, por eso muchos no acuden a la iglesia verdadera, no acuden a la religión verdadera, no acuden a una relación con Dios verdadera. Quieren ir a donde les ofrecen todo fácil, pero nunca te dicen que te van a pedir después. Y al final ni te dan lo que te ofrece. Entonces la estrategia de publicidad y de mercadotecnia siempre va a ser, a la hora de vender un producto, pues te van a apantallar con todas las características súper hermosas que tiene el producto, y obviamente pues resulta que pues nada más tiene lo que tiene y hace lo que hace, no más. Pero aquí el asunto es cómo interpretamos los mensajes. Tanto, por ejemplo, ahorita con esta campaña de prevención que existe por parte de las autoridades civiles, a la hora de escuchar quédate en casa no significa que te tienes que bloquear, no hay mucho que hacer. Estamos en la Galería de Arte Omega. La pintora Dorali Flores Toledo, en su exposición pictórica individual, nos enseñó y nos lo dijo en un video promocional. Yo no me iba a quedar en tiempos de pandemia pasiva, doy clases virtuales, pero al mismo tiempo pinto, necesito hacer algo, necesito proyectar mi vida. Entonces ella interpretó el mensaje de manera correcta. Los pintores, los poetas, los músicos. Yo he encontrado mucha gente que el año 2020 y lo que va del 2021 lo están aprovechando al máximo para ordenar otras cosas, hacer otras cosas. Entonces es muy importante la interpretación del mensaje. Claro que atrás de la interpretación del mensaje está cómo fuiste educado. Porque si a un niño le dijeron, cállate, tú no sirves para nada, nunca vas a hacer nada en tu vida, y ese mensaje se lo repite 1000 veces durante toda su vida, cada vez que va a intentar algo, pues nunca va a hacer nada. O si lo logra con muchos apuros y mucho sufrimiento emocional. Es que no me va a salir bien, es que yo soy un tonto. Pero el problema no fue lo que te dijeron, ya ves. El problema es cómo lo interpretas y cómo te lastimas a ti mismo. Por eso decíamos en otras reflexiones que es muy importante entonces no lastimarse y no lastimar a los demás. Es importante en una correcta autoestima vivir tranquilos, interpretar bien los mensajes, purificar, interpretar bien. Cuando tú oigas, pásalo aquí a la mente, analízalo, no sirve, déjalo pasar por el otro oído. Te sirve, bájalo al corazón. Y de ahí pues a vivir. Y un consejo es un consejo, un mensaje solamente es un mensaje. Las reglas civiles, las reglas religiosas son reglas, ahí esas hay que analizarlas y cumplirlas. Además, por ejemplo, los 10 mandamientos desde Moisés hasta ahorita, pues son 10 reglas básicas elementales de convivencia. No las puedes tú evadir ni salirte por la tangente, como luego se dice. Obviamente que los consejos, las reglas y las leyes tienen su diferencia. Lo importante es la vida, lo importante es vivir. Lo importante es que te regales a ti mismo y a los que viven contigo, pues, la protección que todos necesitamos. ¿A quién le dan pan que llore? Pero tú también da pan, o sea, tú también da protección. Obviamente que tenemos que salir del egoísmo, no podemos estar siempre nada más pensando en nosotros, es una actitud infantil. Y en esa actitud que tenemos que tener positiva, resiliente, que hemos hablado mucho aquí en Reflexiones para la Vida, de un proyecto de vida de manera resiliente donde te lances hacia adelante, no mires en los momentos de prueba o de adversidad, no mires tanto al abismo, dijimos, mira al horizonte donde puedes abrir un abanico de posibilidades. Y a la hora de que te sientas necesitado, que es la reflexión de esta mañana o de este día, ¿a quién le dan pan que llore? A todos nos gusta estar bien, pero ten cuidado dónde pones tu pie y quién te lo ofrece. Y de ahí, pues, una vez que la vida te dé, pues agradece y también tú le puedes dar a los demás.
Que el Señor nos ayude a todos. Vamos a una pausa y luego regresamos. Pues ya estamos aquí en el segundo bloque de Reflexiones para la Vida, en un versículo de la Biblia. ¿A quién le dan pan que llore? Y Jesucristo es el pan de la vida, Juan 6:35. Yo soy el pan de la vida, el que me coma vivirá para siempre. Obviamente que este texto, sus paisanos y hasta sus discípulos al inicio no lo entendieron. El canibalismo, pues obviamente en la sociedad, en la antigüedad, lo practicó, pero luego pues llegaron a la conclusión de que aparte pues se enfermaban. Por eso decía un antropólogo que nos daba clases, por eso la carne humana huele mal una vez que se empieza a descomponer, para que no caigamos en el canibalismo. Hubo un accidente una vez en los Andes donde un avión se estrelló y por hambre algunos practicaron el canibalismo y se salvaron, pero bueno, estamos hablando de una situación un poco extrema, ¿no? Aquí lo importante, había rituales en la antigüedad, rituales religiosos donde se practicaba el canibalismo. No sé si ustedes sepan, pero la cultura azteca, aparte de hacer sacrificios humanos, practicaba el canibalismo. No te voy a describir otras cosas más porque luego puede ser muy impactante esta información, porque hasta en la gastronomía hay cosas en la historia de la humanidad donde se practicó el canibalismo. Pero, ¿y por qué sucede eso? Esa necesidad de comer al otro. No sé si te has fijado que a veces hasta cuando uno ama a alguien, dices aquella frase, te quiero comer a besos. Hay que tener cuidado con esa frase porque cuando una persona se deja llevar por sus deseos, por sus impulsos, puede caer en obsesiones. Y si no controla sus obsesiones, puede caer en situaciones muy delicadas. Los psicólogos han estudiado, Sigismundo Freud pues habló del inconsciente, del subconsciente, de cómo en nuestro interior surgen muchas cosas que un poco raras nos pueden llevar a situaciones extremas. Hobbes, un filósofo después de la posguerra, decía que el ser humano es lo más terrible que pueda haber. De ahí surgió una frase que después se practicó y se sigue practicando: amo más a un perro que a un humano. Y hay gente que es capaz de darle de comer a un perro y no a la gente, porque dice que no cree en la humanidad, aunque él sea humano, pero bueno, no sé qué tipo de humano se crea, que a los demás los desprecia. Pero la Segunda Guerra Mundial nos trajo situaciones muy trágicas de desprecio a los demás, de matanzas terribles. El ser humano es capaz de lo más sublime, decía Hobbes, este filósofo, es capaz de lo más sublime como de lo más vil. Entonces, Jesucristo nos propone otra manera de relacionarnos con los demás. Yo soy el pan de la vida, cómanme. Claro que la comunión con Cristo es espiritual de una manera y sacramental. En la Eucaristía, cuando nosotros vamos a misa, no sé si se han dado cuenta, cuando el sacerdote levanta la hostia, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo, muy inteligente, de alguna manera en una densidad de amor en ese momento donde celebró la Pascua judía, dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, cómanme, bébanme. Y de esa manera, esa ansiedad del ser humano, que para un alcohólico no existe la última copa que calme su ansiedad, y así en los 7 pecados capitales, el avaricioso, el lujurioso, etcétera, el perezoso, no existe la última media hora que calme su pereza, ¿no? Entonces Jesús quiere calmar esa ansiedad de la humanidad, pero necesitamos hacer un encuentro personal, espiritual con Cristo y sacramental. Necesitamos signos, símbolos que nos ayuden a serenarnos, porque esta sociedad, por ejemplo, de la imagen, esta sociedad en la era cibernética, estamos sobresaturados de información, de mensajes, y eso también es otra estrategia pues para confundir a la gente y ya no sabes tú ni para dónde ir, ni qué pensar. Entonces se cae en la filosofía del relativismo o en la New Age, donde alguien sí necesita creer algo, pero pues unos cambian los valores, a lo malo lo llama bueno, lo bueno malo, y pues necesitas ciertas seguridades, entonces agarras poquito de aquí, poquito allá, de lo que te conviene. En esa, pues, como dice el psicólogo Javier Urra, nos volvimos ludópatas, ¿no? Entonces, esa necesidad de satisfacción llevada al extremo, entonces buscamos nada más placeres, pero no buscamos el equilibrio, y al buscar solo placeres, pues llegas a reventar. Un cirrótico, después de haber dañado su cuerpo con tanto alcohol, bueno, pues al final termina
autodestruido, ¿no? Aquí el asunto es, en el interior nuestro, en tu interior, ¿cómo calmas tu ansiedad? O sea, como dice San Agustín, Señor, nos hiciste para ti, inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. El pintor pues se pone a pintar, claro que esto no es todo, porque luego tiene que pasar a la otra dimensión. El pintor se transforma en poeta, en filósofo, y piensa y transmite un mensaje por medio de pinturas y colores. El músico transmite sensaciones de paz, depende de qué tipo de música y cómo marques el ritmo y qué tonalidades uses, ¿no? Porque también eso influye mucho, también en la pintura y los mensajes. Por eso hay que tener cuidado con los mensajes que recibimos y qué mensajes transmitimos. Pido a Dios que te bendiga y te ayude a encontrar esa paz que todos deseamos. ¿A quién le dan pan que llore? Todos queremos estar bien, pero el asunto es de dónde te alimentas, de qué te alimentas, a quién acudes, qué lees, qué ves, qué oyes, porque si lo que ves, lo que oyes te perturba más de lo que ya estás, pues te estás lastimando. Y acuérdate que somos de repente obsesivos, una página de internet quiere otra página y otra, un color quiere otro color, un brillo quiere otro brillo, entonces todo está hecho de tal manera que te vuelva adictivo y en ese espacio donde tú ya no piensas, ¡pum!, aparece la publicidad de repente. Inconscientemente después haces clic a la compra y ya no sabes tú ni qué compraste ni por qué lo compraste. Y vivimos en un mundo donde pues todo mundo busca sus intereses, es normal, nada más que hay gente que tiene intereses muy egoístas y que aparte son malos. Por eso hay que tener cuidado en tu discernimiento a la hora de escuchar mensajes, hacer discernimiento y elegir aquello que te lleve a la paz. Jesucristo nos ofrece también algo, ¿no? Yo escogí a Jesucristo, espero que también tú lo escojas. Vamos a una pausa y luego regresamos para analizar ya más detalladamente cosas de la vida que nos ayudan a reflexionar. Pues ya estamos en el tercer bloque. Vivimos tiempos muy difíciles, de mucho cambio social, pero bueno, de todas maneras, Jesucristo nos ofrece el alimento que nos da vida, nos da su palabra y su presencia espiritual. Dice Jesús en otro texto, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O cuando tú invoques a Dios, Dios te responderá. Vivimos en un tiempo de desatención al otro, cada uno busca sus intereses y el Papa Francisco nos invita a que procuremos proteger al otro. ¿A quién le dan pan que llore? A todos nos gusta que nos atiendan, pero tienes que dar el paso una vez que te hayan atendido, pues de atender a otros, de proteger a otros. Si tú necesitas, también otro necesita. Una vez que recibas, pues procura dar tu servicio generoso y en agradecimiento por lo recibido, en agradecimiento a la vida, a Dios, a tus padres, hermanos, a la sociedad en la que vives. Porque en esta sociedad donde todo funciona, en la sociología estructuralista y funcionalista nos dicen que las reglas en el acuerdo social al que llegamos nos lleva a convivir en paz y nos necesitamos, entonces cada uno tiene que cumplir su función. Y si todo funciona, pues hay paz social. En una ocasión cuando Jesucristo estaba predicando, se acercó un discípulo un poco desinteresado, solamente pensando en él. Claro, estaba aprendiendo de Jesús y Jesús le dio una buena lección. Señor, despide a la gente para que busquen su comida. Y Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Pero ¿de dónde vamos a sacar tanto? ¿Cuánto pan traen? ¿Cuánto pescado? 5 panes, 2 pescados, sáquenlos. Que el otro saque también, que el otro saque también. Y el milagro que hace Jesús de la multiplicación de los panes, primero comienza desbloqueando el corazón del egoísta, del que piensa solo en sí. Está bien, uno protege su espacio, pero Jesucristo nos invita a que nos atrevamos a dar. Y de ahí se multiplicó y alcanzó para 5,000 hombres, contando aparte, o sin contar más bien, a las mujeres y niños que iban con ellos. O sea, una ciudad de 30,000 habitantes, comió y todavía sobraron 12 canastos, es decir, las 12 tribus de Israel, es decir, puede alcanzar todo el pueblo de Dios si nosotros somos capaces de compartir. Lo malo de nuestra sociedad es que se está volviendo muy egoísta y ahorita en esta situación de pandemia de repente nos puede ganar la confusión, el caos y las compras de pánico y nada más pensar en mí mismo. Hay que pensar en los demás.
Vienen tiempos difíciles. La ONU dice que viene la pandemia del hambre y de la sed. Ojalá que no, pero necesitamos prepararnos entonces para que no suceda eso. ¿Cómo? Con un corazón dispuesto a compartir. Así como tú necesitas protección, también otro lo necesita. Entonces el Papa nos invita a que pensemos en los más débiles, los niños, los ancianos, el pobre, el enfermo, porque un día puedes estar en esa situación. La generosidad versus egoísmo es lo que va a salvar al mundo. El egoísmo pues es como, no sé, una marca negativa en el ser humano. Y todos, de hecho, pues buscamos protegernos a nosotros y a los nuestros de alguna manera, pero eso te puede llevar a encerrarte en tu cuarto y de tu cuarto a llevarte a pensar cosas con miedo, interpretando mal los mensajes que recibes y al final vas a atacar hasta tu propia familia porque puedes ver moros con tranchetes, como se dice, y ver enemigos en tu propia casa o en el barrio y entonces empieza pues la quema de brujas o en un duelo mal manejado buscas culpables y de repente vamos a quemar gente o atacar o acusar sin razón, pero es producto del miedo de una sociedad que está enferma, que necesita protección y que su miedo lo transforma en violencia, pero no es lo correcto. La autosatisfacción es otro error que estamos cometiendo en la era cibernética. El solamente darme satisfacción a mí mismo en todos los sentidos, a nivel comida, a nivel sexual, a nivel mi casa, solo mi casa, pero por muy segura que esté tu casa, con cámaras y lo demás, si tú no piensas en los demás, si no desarrollas el principio básico de la convivencia que se llama la buena vecindad, pues al rato pues los otros se van a desinteresar de ti, porque además tú no colaboras, no das tequio, no colaboras para la lámpara que es ahí de la calle donde tú vives, porque solo piensas en ti. Entonces la autosatisfacción te puede llevar a tu destrucción. Otro defecto de nuestro siglo es la injusticia y el hambre en que vive el mundo, producto del egoísmo. Entonces, ¿qué es lo que va a salvar al mundo en el futuro? Dicen que ya somos muchos, 8,000 millones de habitantes en el mundo, y una pandemia y otra pandemia que viene, y esto y aquello y lo otro, y la crisis económica. ¿Qué hacemos? ¿Nos desesperamos? Pues no. Tenemos capacidad para, mira, las vacunas ya aparecieron, pues las empresas farmacéuticas y los que invierten, porque confían en esa empresa, hacen que tengan dinero para la investigación. Nunca como hoy había sido tan rápida el encontrar una cura, pero, por ejemplo, lo que está pasando es que los países más ricos están acaparando los medicamentos. Entonces necesitamos pensar en todos, porque de todas maneras van a existir zonas donde van a morir por millones, por la pandemia o por hambre, si no los atendemos. Entonces necesitamos pensar, dice el Papa Francisco, pues vamos en la misma barca, necesitamos pensar en los demás. Claro que los grandes estrategas son los que tienen que hacer esa toma de decisiones. Nosotros tal vez aquí en lo cotidiano lo que tenemos que pensar es en la familia, en el barrio, en la ciudad, pensar en sentido común. Y eso es lo que va a salvar a la humanidad, de lo contrario pues nos puede suceder y hay que aprender de la historia. En estos 2000 años o 8000 o no sé, 120,000 del Homo sapiens, no sé cuántos años tenga el Homo sapiens en esta tierra, pues nos volvimos depredadores de nosotros mismos y de repente hubo ciudades que se volvieron contra otras y lo único que quedan son ruinas y recuerdos tristes de guerras fratricidas. Yo pido a Dios que nos ayude a todos a encontrar esa necesidad de satisfacción y de protección que todos necesitamos desde niños y después de ancianos también, o cuando uno llega del trabajo. Necesitas llegar a casa y que alguien te dé un apapacho, ¿no? Porque los seres humanos nacimos para interactuar y ahorita que la sana distancia, al interpretar el mensaje, no es que no te abraces y no saludes, dependiendo en dónde estés, ¿no? Pero las muestras de cariño y de afecto las tenemos que dar de manera limpia y genuina, limpia en el alma me refiero, ¿no? Para no caer en la trampa de aquel que está necesitado de afecto y entra en las redes sociales y dice me siento solo y el depredador está del otro lado y le dice te quiero mucho. Y empieza una relación enfermiza donde pueden ser presa después de torturas, de tráfico de personas y de extorsión. Pido a Dios que nos ayude a todos a protegernos, que cada uno sepamos mostrar nuestro cariño y protección
de manera genuina a los demás. Y que Dios nos ayude a todos. Vamos a una pausa y luego regresamos. Pues ya estamos de regreso para despedir nuestro programa. Esta información que les comparto es una reflexión, yo creo tú ya la hiciste, nada más es cuestión de seguir reflexionando. La necesidad de protección tiene que ser en el lugar correcto. Entonces hay que alimentar nuestras buenas relaciones con las personas que están a nuestro lado. Y con Dios especialmente. Pido a Dios que te bendiga, tu servidor y amigo Padre Chuy, atrás de cámara Esteban. Reflexiones para la vida, un dicho y un versículo. Aquí no queremos lastimarte, lo único que queremos es que con la ayuda de Dios salgas adelante. Hasta la próxima, cuídate y cuida a los demás.